llama Checkpoint, que ahí está la página, si no quieren escuchar los que no lo hayan escuchado, es checkpointbc.com, la encuentran ahí en la imagen. Mi charla se llama El arte que encierra todas las artes, y es en realidad una versión de una sección que hice para Checkpoint hace mucho, que está adaptada y modificada porque fue hace mucho tiempo. Y la idea no es discutir si los videojuegos son arte o no, porque eso ya lo hemos discutido muchas veces. Y como yo pienso que sí son arte, lo que voy a intentar es ir un poquito más allá y decir que no solo son arte, sino que son aquella arte que encierra a todas las demás. La idea de qué es el arte siempre ha sido difícil de definir. En la antigüedad, por ejemplo, se pensaba que era un sinónimo de destreza. Cualquier actitud que tenía una persona en cualquier área era igual a arte. En la Edad Media no se distinguía de la ciencia, por ejemplo, la matemática y la astronomía eran artes también, y recién en el Renacimiento se empezó a perfilar un poco la idea de lo que hoy conocemos como arte. Y recién en el siglo XX aparecieron las 6 bellas artes, que son esas cosas a las que nosotros consideramos hoy en día que sí o sí son arte, que son la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza y la literatura. Posteriormente se agregaron 3 más: el cine, la fotografía y la historieta. La intención de esta charla va a ser demostrar cómo los videojuegos incluyen todas y cada una de estas artes. Así que, bueno, hay un montón de ejemplos igual para dar, pero solo voy a nombrar algunos porque si no sería eterno, así que nadie se ofenda si su videojuego favorito no aparece en pantalla. La primera de estas artes es la arquitectura, y yo creo que existe un juego, una saga de juegos en realidad, que nos hace sentir que realmente estamos caminando por esas ciudades que visitamos y en los tiempos que estamos visitando. Y además sus diseñadores han sido asesorados por verdaderos arquitectos. Esta saga es Assassin's Creed. Esta es una imagen de Assassin's Creed 2, es la Basílica de San Marcos en Venecia, y esta es una imagen de la Basílica de San Marcos en la realidad. Si se fijan, está bastante bien lograda, a pesar de que quizás hoy en día nos parezca un juego viejo ya el Assassin's Creed 2 porque hace mucho que salió. Así que por eso vemos un ejemplo de un Assassin's Creed más moderno. Esta es la Catedral de Notre Dame en París, en el juego, y esta es la Catedral de Notre Dame en París en la vida real. Si se fijan, prácticamente no hay diferencia, son muy parecidos. Y ahora, esta es una vista aérea de la Catedral de Notre Dame en el juego. A mí me cuesta distinguir, no sé si era yo, pero me cuesta distinguir si es en realidad una foto o es una imagen del juego. Y sin embargo, nada de lo que hay acá es real. Nada es verdad, todo está permitido. Pero la arquitectura no es solo lo que vemos cuando caminamos por las calles o lo que vemos cuando jugamos Assassin's Creed. La arquitectura se basa mucho en los planos, y seguro todos recordarán planos como este en los videojuegos. Esta es la mansión de Resident Evil, en realidad es una imagen del remake, pero sirve igual. Y si hacemos zoom en el hall principal, vemos que el diseño de interiores tampoco está nada mal. Esto es todo en cuanto a la arquitectura. Luego tenemos a la escultura. Yo creo que el trabajo de un modelador de personajes en los videojuegos se puede comparar de alguna manera con el de un escultor. Quizás en un sentido figurado, porque el escultor trabaja con materiales y con las manos y es más virtual lo de los videojuegos, pero está eso de querer darle a las figuras ese toque especial y eso de hacerlos únicos e irrepetibles. Y para esta arte yo elegí el juego Shadow of the Colossus porque pienso que sus colosos no solo están creados de esta manera, sino que ellos mismos representan esculturas de piedra dormidas hasta que las despertemos. Otro juego que sorprende también por el diseño de sus personajes, y no solo en la raza humana, sino que en un montón de razas, todas diferentes, es el Mass Effect. Acá tengo, me olvidé de mostrar esta imagen de color muy cerca. Acá tenemos a la hermosa Liara de Mass Effect,
otra foto para que veamos bien el diseño que tiene. Y este es el no tan hermoso, pero no por eso menos meritorio, Rex, el señor de la guerra clon, que también creo que está muy bien logrado en cuanto al modelado y el diseño. Y les presento, esta es Van Shepard, un personaje que esculpí yo con mis propias manos en el joystick, que es tan bella que podría ser modelo, pero prefiere salvar la galaxia. Y esto es otra cosa que tiene el juego, que es que nos pone a nosotros mismos en el papel del escultor, igual que otros muchos juegos, porque nos deja a nosotros crear nuestro personaje como queramos. La siguiente arte es la pintura. Hay un montón de juegos que por sus escenarios podrían entrar en esta categoría, porque parece que estamos viendo cuadros cuando nos movemos por ahí. Pero yo elegí algunos también. Y el primero que voy a nombrar es este, que es Erico, que está inspirado en realidad en la pintura de un pintor surrealista que se llama Giorgio de Chirico, que en realidad está, o sea, toda su estética y también esta portada más que nada está inspirada en él, en especial en esta pintura que se llama La nostalgia del infinito. El creador del juego creía que el mundo surrealista de Chirico iba bien con el mundo del juego. Esta es la portada japonesa, porque en Occidente la portada se cambió por una más comercial, pero mucho menos artística, que es esta. Después, el juego también tiene muchas imágenes y muchos paisajes que son dignos de poner en un cuadro también, que son muy lindos, que yo elegí estos dos. Y después también hay un juego que no se puede dejar de mencionar si mencionamos el ICO, que es el Shadow of the Colossus, su sucesor, que también tiene este tipo de imágenes muy bellas cuando vamos recorriendo los lugares. Este es un interior y nótese también la presencia de la arquitectura. Otro juego que no se puede dejar de mencionar es uno que nos hace sentir dentro de una pintura japonesa, y no solo eso, sino que nos invita a nosotros a participar mediante el uso de un pincel, que es este, el Okami. Y por último, no podemos dejar de mencionar este juego, que es el Show Me, que por cada lugar que vamos también estamos viendo una obra de arte. De hecho, conozco a alguien que está acá que tiene un cuadro muy parecido a este colgado en el living de su casa. La siguiente arte es la música. La música de los videojuegos siempre se destacó y hoy en día sus compositores se han hecho muy famosos y las músicas son interpretadas por grandes orquestas, incluso van a distintos países. Y yo no sé mucho de música, pero creo que el nivel de excelencia que tiene la música de videojuegos la podemos encontrar en cualquier obra conocida de música. Yo no puedo pasar música ahora, pero puedo mostrar algunas imágenes que espero que evoquen en sus mentes alguna melodía. Por ejemplo, esta imagen que es de Final Fantasy. El compositor de la música de Final Fantasy es muy conocido, ha venido hace poco a Argentina. Esta es de Castlevania. Después tenemos Mega Man, que tiene una hermosa música también. Y otra vez Shadow of the Colossus, que aparece siempre porque creo que hubiera podido decir el arte que encierra todas las artes, Shadow of the Colossus, y ya terminó la charla, porque por ahora viene invicto en todas las categorías. Después tenemos también, siempre tenemos por un lado la obra de arte en sí, y por otro lado que nos pongan a nosotros en el papel del artista. En este caso la música sería en el papel del músico. Y hay juegos que nos hacen a nosotros tocar instrumentos también, como Guitar Hero, Rock Band, ese tipo de juegos. Y hasta hay un juego que nos hizo rapear alguna vez, es el Parappa the Rapper. Y el Parappa the Rapper no es solo música, sino que también tiene algo de otra de las artes que vamos a ver ahora, que es la danza, porque sin ciertos movimientos el rap no sería lo que es tampoco. En cuanto a la danza, por un lado tenemos juegos que han hecho que nuestros personajes bailaran, como es el caso de Ulala, a quien teníamos que hacerla bailar a ella, pero también tenemos juegos que nos han hecho bailar a nosotros, otra vez poniéndonos en el papel del artista. Seguramente todos los que estamos acá alguna vez nos subimos a uno de estos y hemos bailado. Este es un Pump It Up, pero también un para dancing, no sé, un jazz dance. Hay muchísimos.
La siguiente arte es la literatura. Esta es una categoría complicada porque creo que todo es literatura en los videojuegos, pero yo elegí el juego Eternal Darkness porque creo que está basado directamente en la literatura de Poe y Lovecraft, que es literatura de terror. De hecho, el Eternal Darkness empieza con esta frase, que es extraída del poema El Cuervo de Poe, que ahí abajo tiene la traducción, que es: asomándome profundamente en esta oscuridad, largo tiempo me quedé preguntándome, temiendo, dudando. Pero además de esto, hay dos recursos que utilizan estos dos escritores, que son el terror externo por un lado y el terror interno. El terror externo tiene que ver con escenarios que produzcan terror o personajes horripilantes y cosas por el estilo, todo lo que está afuera. Y el terror interno tiene que ver con lo que está dentro de los personajes, es decir, lo que piensan, lo que sienten, los miedos, los vicios, las imaginaciones que se hacen. Y creo que este juego lo representa muy bien porque si alguien lo jugó, recordará que tenemos un medidor de cordura y si nos pasan cosas que nos asustan o si nos hieren o nos van pasando cosas en el juego, va bajando y empezamos a imaginar cosas que no están en realidad y que nos asustan todavía más. Como, no sé, por ejemplo, puede ser que entras a un lugar y te mataran automáticamente, o todo se diera vuelta de estar caminando por el techo, o que te explotara la cabeza, que se llenara la pantalla de bichos, que se apagara la televisión, miles de cosas. Yo tengo una imagen de una que es cuando te explota la cabeza, se ve que está pasando eso ahí. Después hay otros juegos que juegan mucho con este tipo de terror, que es más el terror a lo que nos imaginamos que a lo que realmente está pasando, que son, por ejemplo, Silent Hill. No sabemos qué va a pasar en esta casa, por ejemplo, de la cual no podemos salir, pero cuando llegamos a esta casa igual por las dudas tenemos miedo. Y tampoco Amnesia es otro juego que juega mucho con esto. No sabemos qué vamos a encontrarnos al final de ese pasillo, quizás una criatura, quizás no, pero nos da miedo igual. Igual literatura hay en todos lados de los videojuegos, incluso en lugares que tal vez no sospechamos. Esto es Max Payne 2 y esta captura la saqué yo una vez que estaba jugando porque descubrí la frase que está ahí arriba que me llamó mucho la atención que estuviese. Dice Omnia Vincit Amor, que es una frase en latín que significa el amor todo lo vence. Es una frase de Virgilio, un poeta muy conocido. Me llamó mucho la atención que estuviese ahí porque cuando atraviesan esa puerta los personajes más o menos ya llegan al final, luego de haber pasado un montón de cosas juntos. Y bueno, nada. El cine, con respecto al cine, hay hoy en día una tendencia a hacer que algunos juegos sean más cinematográficos y más minimalistas en cuanto al gameplay. Entonces, parece que estamos jugando una película en realidad en la que podemos tomar algunas decisiones en cuanto a la trama. Y además utilizan muchos recursos del cine, como ciertas cámaras o primeros planos, incluso introducen actores para interpretar a los personajes que son reconocidos en el mundo del cine. No digo que esto de poner actores reconocidos no ocurriese antes en los videojuegos, pero creo que es una tendencia más del momento, porque, por ejemplo, hay un tipo que se parece mucho a Ezio Auditore y anda por ahí, no sabemos ni cómo se llama, es se lo presento. No pude encontrar una foto vestida, entonces tuve que poner esto. Pero bueno, se llama Francisco Randes, sépalo. Volvamos a actores reconocidos. Este es William Dafoe, o no sé bien pronunciar el nombre, pero todos lo conocemos. Está interpretando al malo en Beyond. Bueno, no nombré los juegos que son así como está escribiendo. Son el Beyond, el Heavy Rain, el Until Dawn. Este es el Beyond. Ella es Ellen Page, también en el Beyond es la protagonista. Hay que notar también que es ella, es Ellen Page, es la misma cara, no es que es la base de una persona real que, bueno, se usó y se modificó. La intención es que se note quién es, porque le da como cierto prestigio al juego, así como un actor reconocido le da cierto prestigio a una película. Esta es Hayden Panettiere, que no sé si es tan conocida, pero es más conocida por series.
es una de las protagonistas de Until Dawn. Y así como se utilizan actores reconocidos para interpretar personajes de videojuegos, también hay personajes de videojuegos que han tomado tanto peso, se han hecho tan famosos que son igual de conocidos que un personaje que un actor de renombre y que incluso se han convertido en íconos pop, como es el caso de ella, Lara Croft, tan conocida como cualquier famoso. La fotografía. Para hablar de la fotografía me voy a basar en que es una imagen en 2D, que es la imagen en 2D de algo que en realidad tiene 3 dimensiones. Cuando tomamos una foto estamos sacando una imagen de algo que tiene 3 dimensiones, convirtiéndolo en 2. Así que mi idea es dar vuelta a este concepto y hablar de los fondos pre-renderizados que usaban antes en los videojuegos, que son imágenes en 2D que nos dan idea de 3D mediante un cambio de planos. Esta es, por ejemplo, la comisaría de Resident Evil 2, un ejemplo de fondos pre-renderizados, y nótese también la presencia de la arquitectura en esta foto e incluso de la escultura, porque hay una estatua de Final Fantasy también usaba fondos pre-renderizados. Grim Fandango, este es el remake, pero sirve igual. Parasitive. Y ahora voy a decir que, así como vemos por un lado las imágenes en 2D, también tenemos que nos ponen videojuegos que nos ponen a nosotros en el papel del artista nuevamente y nos hacen ser el fotógrafo en este caso. Estos juegos son, por ejemplo, Fatal Frame, Life is Strange, Pokémon Snap, y hasta podemos ir por la vida en Metal Gear sacando fotos. Pasamos a la última de las artes, que es la historieta. Para hablar de ella voy a mencionar un juego que es el que creo que más representa esta arte, es el de Walking Dead. Primero porque está basado en un cómic y segundo por la estética que tiene, que da la impresión de que sus imágenes estuviesen dibujadas a mano. Además está dividido en capítulos, cosa que acentúa más la idea del cómic. Pero el recurso de la historieta también lo utilizan otros juegos para hacer avanzar la trama. Por ejemplo, cuando lo estamos jugando nos muestra mediante una historieta lo que sucedió en la historia. Por ejemplo, Max Payne, o también puede ser Metal Gear Peace Walker. Y por último tenemos juegos también que nos hacen jugar directamente una historieta, como pasaba en los 90 en el Comic Zone. Bueno, creo que más o menos ha quedado demostrado que todas las artes de las que hablamos aparecen en los videojuegos, y si quisiésemos decir que los videojuegos son un arte, lo tendríamos que incluir en el 10º puesto. Pero yo pienso que quizás sería más apropiado decir que son el arte que encierra a todas las demás, o también podemos estar en desacuerdo de decir que son simplemente un medio en el cual que permite la aparición de todas las artes, pero queda a criterio de cada uno. Para mí son el arte que encierra todas las artes.